Gracias, Matías. Vamos a profundizar un poco en la línea de investigación. Quisimos y queremos ser respetuosos con el dolor de la familia, pero evidentemente hay un contexto en el que se produce este crimen. Un contexto que, al menos uno de nuestros dos invitados, el otro tal vez desde una perspectiva más analítica, pero Juan Silvino Lesme es periodista de la colectividad paraguaya, es de San Miguel. Gracias por venir, Juan. De nada. ¿Vos conocías este predio? Sí, conocía. En un momento era un... Se hacía los domingos, todos los días, una fiesta, se almorzaba, había pileta, había cancha de fútbol. Había de todo, era la familia en ese momento. Todo para la colectividad paraguaya. Sí, la colectividad paraguaya, en realidad el dueño anterior es boliviano. El dueño anterior era boliviano. Sí. Ajá. ¿Qué pasó con el dueño anterior? El dueño anterior falleció. Ajá. Falleció. ¿Y cómo llega esto a manos de todo este grupo de paraguayos a los que se están sindicando como los responsables de buena parte de estas cosas que pasan? Sí, porque después el señor Camacho, el dueño anterior. Apellido Camacho, boliviano. Se enfermó, lo que yo entendí, se enfermó y bueno, después empezaron a ocuparse. Es una familia que directamente veían trayendo familiares y iban ocupando todas las propiedades de este señor directamente, no solamente ahí. Nosotros mencionábamos ayer el nombre de una mujer, sí, que fue la responsable de ir trayendo a los integrantes de la colectividad paraguaya. ¿Cuál es ese nombre? Sí, un tal Delia Rojas. Yo no lo conozco personalmente. Delia Rojas. Sí, lo he escuchado así, cuando en el momento escuchaba por la radio, toda esa cosa. Era una locutora de la... ¿Pero es familiar de Camacho, heredera? Le ayudaba ahí a trabajar, a hacer el predio. En ese momento había un radio AM también funcionaba. Una radio había ahí, en el predio. En el predio había una radio AM. Ajá. ¿Y esto hace cuánto tiempo sucedía? Y eso son más de 10 años ya. En el 2010 ya había denuncias, creo que tenemos las denuncias, que ya para entonces, año 2010, comenzaban a radicarse en aquel momento ante la Fiscalía. ¿Pidiendo qué, Juan Silvino? Pidiendo el desalojo del mismo tipo, de la misma persona que mató a Zayla. Ya del principio se podría haber evitado. A ver si podemos verla. Acá la tenemos, mira. Vamos a acercarnos acá. Acá menciona los personajes que vos estás refiriendo. Demetrio Camacho, boliviano de 71 años. Esto es una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial del año 2010 y menciona que desde el año 98 que compró el terreno. En el año 98 compra Camacho el terreno. Compró el terreno, sí. Y este es el terreno del que estamos hablando. Claro, es el terreno que estamos hablando. Ahí sí. Exactamente dice el predio de 160 por 180 metros. Y ahí dice que construyó 7 u 8 departamentos, los que hace 7 u 8 años aproximadamente fueron usurpados por personas desconocidas. Ahí dice que estaba la radio, como vos mencionás, la AM, La Voz de América, así se llamaba la radio, y habla sobre inconvenientes que comenzaron en el año 2013. Claro, sí, por eso estaba ya la orden de desalojo. Eso se podría haber evitado si se cumplía la orden de desalojo en ese momento, que no había tanta gente. Y después se venía entrando más gente, entrando. Y bueno. A ver, mostrame la otra hoja de la denuncia, por favor, Flor, porque en la otra hoja aparecen las personas que recién mencionabas. Delia Rojas, con su número de DNI, con dirección en San Miguel. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Delia Rojas? Esta mujer le ayudaba a don Camacho a hacer todos los bailes, todos los eventos que hacía ahí. Excepto que lo que yo entiendo es que los hijos de don Camacho no se metían mucho ahí. No querían saber nada con eso. Es como que le dejaron afuera a los chicos. ¿Y había actividades delictivas ahí? En el momento que yo me iba ahí, no. Después, en el momento de los bailes, sí. En los bailes, sí. Como siempre, algunos... ¿Algún borracho? Una copa de más, sí, pues siempre. Pero siempre fue de día la fiesta ahí. Porque ellos tenían otro boliche también por sobre Balbín, que es Coliseo también, funcionaba sábado a la noche y los domingos ahí. Bien. Ahora, ¿y quién inicia la denuncia? Quería preguntar, ¿no? Si en algún momento notó que había venta de drogas en el predio. En ese momento no, en el momento que estaba abajo de manejo de Camacho, no. Después vinieron esta gente, se ve que le venían ocupando. O sea, cuando quedó a cargo de la mujer, ahí empezaron. Claro, después vino el señor, se enfermó y se quería que se... Eso es lo que a mí me contaron ahora, que ahora me empecé a investigar también, porque yo estoy en la radio de esa zona. ¿Cómo se llama
el que está sindicado como el asesino de Sheila? Fabián González. Rojas. González. González Rojas. Bueno, fíjate lo que dice la parte superior de la denuncia. El nombre de Delio Mérez, cuyo domicilio ignora, le avisó al dicente que Fabián González, de 20 años por Claro. este momento, o sea, estamos hablando del año 2013, Gabriel Sosa, de 23 de edad, Carlos Suárez, luego de romper el candado, la puerta de reja y cerradura de la misma, ingresaron a la vivienda en cuestión adueñándose de la misma. Esto prueba el delito del que vos hablabas. Sí, sí, por Usurpación. Usurpación, eso se podía haber evitado tranquilamente. Y además en la denuncia dice que hay temor de ser agredido. Digo, Claro. ¿la denuncia quién la inicia? El señor Camacho. Claro. Camacho. Camacho, sí. Él, porque aparte ya estaba avanzada de edad, estaba enfermo, mientras que los hijos no podían meterse en ese. Esta persona, yo la verdad no lo conozco a la señora de Claro. Roja, pero lo que yo sé, lo que entendí, lo que me dijeron, es que iban trayendo gente de su pariente de Paraguay y lo iban ubicando en cada. Aparte, no es solamente ahí está ocupada la propiedad del señor Camacho, hay un montón de propiedades ahí por San Miguel que están ocupados, que hay un montón de denuncias que no, el orden de desalojo No las cumplan. no la cumplen. Pero tenemos en claro, ¿no? Este es el contexto. Sí. Este hombre, el que está sindicado y hoy detenido, como el principal responsable del asesinato de Sheila Ayala, fue uno de los que ocupó casa, pero aparte Exactamente. rompiendo las cadenas de manera violenta. Ujú. Y que estaba acusado por Claro, esto. estaba acusado de eso. Si en ese momento le hubieran hecho caso al señor Camacho, no había pasado todo lo que estamos hablando ahora. Ujú. Hoy fallecido, Por Camacho. fallecido. Tenemos una información de último momento, decía Flor. Adelante. Reiteramos. En este contexto crecía Sheila Ayala. Terrible, ¿no? Sí, tremendo. Terrible cómo se expresa. Mica la Atrevida, así le llaman Exactamente. a esta chica. Bueno, y también podemos analizar este caso con un psicólogo. Nos acompaña Gabriel Cartañá. Hola, Bueno, Gabriel, gracias. gracias por venir. ¿Cómo ves este caso? ¿Cómo afecta también a la sociedad y a la propia familia en este contexto de droga, violencia, falta de Estado? Mirá, este caso, como la mayoría de los casos públicos policiales, tienen tres realidades. La realidad mediática, que es lo que aparece en los medios, la realidad jurídica, que es lo que aparece en el expediente, y la realidad real, que es lo que realmente ocurrió. Que no es ni la realidad jurídica, ni mucho menos la realidad mediática. Y yo pensaba, él contaba que si se hubiera aplicado el protocolo de desalojo, tal vez no hubiese ocurrido. Y yo pensaba otra cosa. Ayer y antes de ayer salieron los trascendidos de que hubo hay un antecedente hace 7 meses Sí. de un supuesto abuso de Fabián sobre La una hija. hijastra. Sí, un hijastro. ¿No es cierto? Que quedó puertas adentro en un escándalo intrafamiliar. Si ese abuso hubiera sido denunciado, Sheila hoy estaba viva. Y de hecho, cuando la madre recién en la declaración planteaba por qué mi exmarido, padre de Sheila, no cuidó a Sheila cuando Sheila se fue a jugar abajo, lo que pienso es, en definitiva, si el padre estaba arriba y la chiquita de 10 años dijo, me voy a la casa del tío o me voy abajo con los amiguitos a jugar, eso no debería en realidad ser señal de alarma, ¿no es cierto? Porque todos tenemos vecinos, tíos a los que van a jugar. Pero cuidado, porque si hay 7 meses atrás hubo un gran escándalo familiar donde este hombre fue intrafamiliarmente acusado de un abuso, a esa chiquita se la debió haber protegido de este hombre. de otra manera. Y no pasó. Y no pasó. Este hombre siguió viviendo en el predio, este hombre no fue acusado, esos chicos no fueron protegidos de este depredador y terminó pasando lo que está pasando. Sí. Por lo que, si se llega a comprobar el abuso, creo que la abuela de Sheila, la abuela paterna y el padre de Sheila tendrán que dar explicaciones. Algún nivel de Gabriel. complicidad. Sí, lo que le quería preguntar es ¿por qué pasó? ¿Y por qué no pasó? ¿Por qué no denunciaron? ¿Por temor? ¿Sí? Porque
ayer se estaba diciendo, la tía de Sheila tuvo familia el fin de semana, ¿sí? Sí. Y estaban diciendo que era producto de una violación de su propio marido. O Eso sea, es una hipótesis. Ahí estamos es con una la realidad mediática. está bien, Claro. pero Bien. tampoco lo Dejémonos podemos con la descartar. realidad. ¿Cómo? Tampoco lo podemos descartar. No, pero por descartar podemos meter muchas cosas que... Pero A son ver, comentarios, y los comentarios a Está veces... bien, bueno. pero tratemos de manejarnos con lo que sabemos. Bueno, Sheila ahora, está muerta. está bien. Por ejemplo, hoy en un programa, yo vengo de un programa donde decían que Leonela, en sede judicial, contradijo la declaración en De la su policial. concubino. Ah, no, de ella misma. De ella misma, porque ella dice que ella no estaba. Ella Entonces se en el se programa apartó de la decían escena. que en sede policial había dicho, ¿no es cierto? Se nos No fue la supimos mano, lo que pasó. tomamos alcohol y droga, se nos fue de la Bien, mano. pero no sabemos si dijo eso, No sabemos Leonela. quién lo dijo tampoco. No sabemos quién lo dijo, ¿Quién es un de los dos trascendido lo dijo? periodístico. Exactamente. Tal vez eso lo dijo Fabián, no lo dijo Claro. Leonela. Entonces, si Leonela no lo dijo, no está contradiciendo nada. No. Está declarando por primera vez. No, está todo bien eso. Ahora, la pregunta, sí. volvemos a la pregunta. Dale. ¿Por qué no hicieron la denuncia? ¿Qué pasó? Esta persona, este personaje, Fabián, infundía miedo a Leonela porque la hija era de Leonela. Sí. ¿Qué pasó? No, Ahí. la hija era de la expareja, Leonela, creo que no. Pero no importa. No importa, estaba en el efecto es lo ámbito y mismo. en el Sí, grupo probablemente familiar. le infundía miedo a Leonela y probablemente, porque podría infundirle miedo a Leonela, pero ¿por qué pasó con su propia madre? Porque según la declaración, cuando se estalla todo este escándalo, él mismo le dice a su propia madre, me mandé una macana, llama a la policía para que vengan a buscar. Claro. Y 48 horas después, eso que debió haber sido denunciado, no lo fue, en dichos de la madre de Fabián, no, al final no fue un abuso, fue solamente sexo oral. Como si el sexo oral no fuera abuso. Claro. ¿No es Bien. cierto? Sí. En ese momento, eso que claramente fue un abuso, debió haber sido denunciado. Y claramente la mamá de Fabián no le tiene miedo a Fabián. Lo que hay es la percepción equivocada de creer que la denuncia es a voluntad de quien quiere hacerla. ¿Qué significa esto? Si vos te enterás que tu vecino del 8º piso, vos viviendo en el 7º, está abusando de su hija, vos no tenés opción, tenés que denunciar, estás Seguro. obligado a denunciar. Pero doctor, permítame, hay un tema central acá que se habla muy poco. Yo lo toqué ayer, lo pasé por arriba. La pregunta se la hago a Juan también. ¿No hay una percepción distinta de la minoridad en algunos países limítrofes argentinos? A ver, de la sexualidad de la minoridad. A ver, la realidad es que el otro día me preguntaban en un programa, ¿por qué crees que Fabián termina haciendo lo que termina haciendo con Sheila? Yo creo que Fabián termina matando a Sheila en el concurso de crímenes causa. Es decir, Fabián intenta abusar de Sheila, no lo logra y en el proceso de tapar, ¿no es cierto?, un segundo crimen, porque venía un crimen de hace 7 meses, termina ahorcándola. Bien, ¿y por qué intenta abusar de Sheila? ¿Por qué? Porque estamos creando, ¿no es cierto?, no estamos creando niños, sino mujeres pequeñas. Fabián ve a Sheila como una mujer pequeña, no como una niña. Pero perdón, pero preguntémosle a doctor, Juan. le pregunto Patología, a Juan, no, obviamente. pero por eso lo sumaba a Juan. Quiero decir, más allá de lo patológico ¿Cómo es en que puede Paraguay? ser esto, ¿cómo es en Paraguay? La cultura Claro. en Paraguay con respecto a la bueno, mujer. de la cultura del Paraguay ya, porque sí, uno ya se cría ya con la mamá ya del varón, es el varón. Sí, sí. Y siempre fue como siempre, por eso siempre nos dicen a nosotros que somos machistas. Sí. Claro. Porque Eso siempre te iba a preguntar, es una cultura claro, machista. sí, siempre es el varón de la familia, es el... Pero esta visualización de la mujer, de la mujer niña o de la niña mujer, ¿es cierto esto de que a la niña se la considera mujer tempranamente? Y no estamos hablando de algo imputable delictivamente, sino de algo cultural, que es lo que pregunta Sí, Ernesto. sí, es algo cultural. Yo, por ejemplo, cuando vivía allá, yo vine acá muy jovencito, así que... Sí, sí. yo, por ejemplo, por un ejemplo, una nena, porque una nena con 15 años es una nena. Yo inclusive tengo una hija de 12, 13 años que es una nena. Para mí 15 años ella es una nena. Y esos 15 años por ahí, ella se presenta en un novio de 25 años, ponele. Perdón, pero quiero aclarar esto. Sí. Yo lo que dije, no lo dije ni atribuyéndoselo a los paraguayos, No, ni siquiera atribuyéndoselo a gente humilde. No, lo preguntó ¿ok? él, No, por tiene eso- que haber una cuestión cultural Doctor, que atraviesa todos los estratos escucha, sociales, doctor, desde los ricos pero hasta los por pobres. eso mismo le puse en claro que más allá de la patología que usted puede marcar, lo que quiero decir es que hay usos y costumbres culturales
que cuando una persona viene a la Argentina a vivir, no los cambia tan rápidamente. Sí, Esto ocurre en todos los igualmente, lugares del mundo. Ernesto, me parece que igualmente no es el caso, porque vos estás mencionando el caso de una adolescente, Claro, sí. no una niña. Estamos Sí, sí. hablando de una Juan, niña. 10 años. Yo he ido menor a Paraguay de edad. algunas veces y las mujeres son señoritas, digamos, como se dice comúnmente, a una edad más temprana que la nuestra. Sí, Bueno, sí, para muy los temprano. 15 Son años considerados. podés No considerarlos dije a los señorita, 15 pero años. no a los 9, No, 10. Sí, no pero estoy sé por qué diciendo a los estamos 15 atribuyendo años. esto ¿Qué al pasa, país de Cartaña? Lo Paraguay. estás mirando Porque no sé preocupado. por qué estamos, sí, pues no sé por qué estamos Al diván. metiendo a la nacionalidad como variable de ajuste. ¿Pero por qué, doctor, no vamos a Porque perder la no tiene nacionalidad? nada que ver con que sean paraguayos, bolivianos, suecos. ¿Cómo que no tiene o nada? Una holandeses. cultura- Nada una que cultura- ver. una cultura No, define- este crimen no se explica por la cultura. No, yo no le he No, dicho, pero pero- paré, estamos hablando del crimen. Y si Sí, empezamos a hablar muy de la bien. cultura paraguaya y la asociamos al crimen, estamos estigmatizando a los paraguayos. Y es un error garrafal, porque este crimen no se explica por la nacionalidad. Esto pudo haber... A ver, en Alemania, ¿no es cierto?, hubo un hombre que tuvo 15 años en el sótano a su a hija hasta su que lo hija. descubren. Y Ahora, eso no convierte, sí, la ¿no es tía cierto?, no a era los alemanes paraguaya en tampoco. depredadores. La Nadie tía no esgrimió esa teoría. ¿eh? ¿Cómo? Nadie la esgrimió esa teoría. No, pero hay que tener cuidado, porque si hablamos del crimen de Sheila, hablemos de la patología, ¿no es cierto?, el crimen de Sheila. Y vos me preguntaste, ¿no es cierto?, qué es lo que Bien. pasa, y yo digo que lo que creo que ocurre y que condiciona y que ayuda a que estas patologías actúen, ¿no es cierto?, es esta cuestión de vivir la infancia como mujeres niñas. Y eso de vivir como mujeres niñas no se lo atribuyo ni a Paraguay, ni a San Miguel, ni a la gente humilde, porque pasa en todos lados, pasa en todos los estratos Cartaña, sociales. tenemos que hacer una pequeña pausa. Realmente está muy interesante este debate y creo que hay elementos, además que dan todavía Sí, mucha información, sí. porque la pregunta quedó flotando respecto de este personaje al que ayer señalábamos con su apodo. Tenemos más datos. ¿Quién es Lulo? ¿Y qué tenía que ver Lulo con la comercialización de drogas en el barrio en donde Sheila fue brutalmente asesinada? Bien, y yo le quiero preguntar al doctor también, ¿por qué piensa que mataron a Sheila? En un ratito, ya estamos volviendo aquí en Siempre Noticias. Quédese allí en la pantalla de Crónica HD.